Ferdinand de Saussure. Curso de Lingüística General. Introducción. Capítulo 1. Ojeada a la historia de la lingüística. La ciencia, que se ha constituido en torno de los hechos de lengua, ha pasado por 3 fases sucesivas antes de reconocer cuál es su verdadero y único objeto. Se comenzó por organizar lo que se llamaba la gramática. Este estudio, inaugurado por los griegos, continuado principalmente por los franceses, está fundado en la lógica y desprovisto de toda visión científica y desinteresada de la lengua misma. Lo que la gramática se propone únicamente es dar reglas para distinguir las formas correctas de las formas incorrectas. Es una disciplina normativa muy alejada de la pura observación. Su punto de vista es necesariamente estrecho. Después apareció la filología. Ya en Alejandría existía una escuela filológica, pero este término se asocia sobre todo con el movimiento científico creado por Friedrich August Wolff a partir de 1777, que se continúa en nuestros días. La lengua no es el único objeto de la filología, que quiere sobre todo fijar, interpretar, comentar los textos. Este primer estudio la lleva a ocuparse también de la historia literaria, de las costumbres, de las instituciones, etc. En todas partes usa el método que le es propio, que es la crítica. Se aborda cuestiones lingüísticas, es sobre todo para comparar textos de diferentes épocas, para determinar la lengua particular de cada autor, para descifrar y explicar inscripciones redactadas en una lengua arcaica u oscura. Sin duda, estas investigaciones son las que prepararon la lingüística histórica. Los trabajos de Rich sobre Plauto pueden ya llamarse lingüísticos, pero en ese terreno la crítica filológica falla en un punto, en que se atiene demasiado servilmente a la lengua escrita y olvida a la lengua viviente. Por lo demás, la antigüedad greco-latina es la que absorbe casi por entero. El tercer periodo comenzó cuando se descubrió que se podían comparar las lenguas entre sí. Este fue el origen de la filología comparativa o gramática comparada. En 1816, en una obra titulada Sistema de la conjugación del sánscrito, Franz Bopp estudió las relaciones que unen el sánscrito con el germánico, el griego, el latín, etc. No fue Bopp el primero en señalar esas afinidades y en admitir que todas esas lenguas pertenecían a una misma familia. Eso ya se había hecho antes que él, especialmente por el orientalista inglés William Jones, pero algunas afirmaciones aisladas no prueban que en 1806 fueran ya comprendidas de modo general la significación y la importancia de estas verdades. Bopp no tiene, pues, el mérito de haber descubierto que el sánscrito es pariente de ciertos idiomas de Europa y de Asia, pero fue él quien comprendió que las relaciones entre lenguas parientes podían convertirse en la materia de una ciencia autónoma, aclarar una lengua por medio de otra, explicar las formas de una por las de la otra. Eso es lo que todavía no se había comprendido. Es muy dudoso que Bopp hubiera podido crear su ciencia, por lo menos tan pronto, sin el descubrimiento del sánscrito. Esta lengua, al llegar como tercer testimonio junto al griego y al latín, le proporcionó una base de estudio más amplia y más sólida, y esa ventaja se encontró aumentada por la circunstancia, por suerte inesperada, de que el sánscrito está en condiciones excepcionalmente favorables para aclarar esta comparación. Pongamos un ejemplo. Si se considera el paradigma del latín genus, genus, generis, genere, genera, generum, etc., y el del griego genos, geneos, gene, genea, geneon, etc., estas series no dicen nada, ni tomadas por separado, ni comparadas entre sí. Pero otra cosa es cuando se les añade la serie correspondiente al sánscrito. Ganas, ganasi, ganasu, ganasam, etc. Basta con echar una mirada para percibir la relación que existe entre los paradigmas griego y latino, admitiendo provisionalmente que ganas representa el estado primitivo, ya que eso ayuda a la explicación.
saca en conclusión que en las formas griegas ha debido desaparecer una S, genes, genios, etc., cada vez que se encontraba entre dos vocales, y se deduce luego que, en las mismas condiciones, la S se vuelve R en latín. Además, desde el punto de vista gramatical, el paradigma sánscrito sirve para precisar la noción de radical, pues este elemento corresponde a una unidad, ganas, perfectamente determinable y fija. El latín y el griego no conocieron más que en sus orígenes el estado que el sánscrito representa. La conservación de todas las heces indo-europeas es, pues, lo que hace al sánscrito tan instructivo en este punto. Es verdad que, en otros aspectos, ha conservado menos los caracteres del prototipo. Así su vocalismo está completamente trastornado. Pero en general, los elementos originarios que conserva el sánscrito ayudan a la investigación de todo maravilloso. Y el azar lo ha convertido en una lengua muy propia para esclarecer a las otras en gran número de casos. Desde el comienzo se ven surgir junto a Bob otros lingüistas de calidad. Jacob Grimm, el fundador de los estudios germánicos. Su gramática alemana se publicó de 1822 a 1836. Pott, cuyas investigaciones etimológicas pusieron en manos de los lingüistas una vasta suma de materiales. Kuhn, cuyos trabajos se ocupaban a la vez de la lingüística y de la mitología comparada. Los indianistas Benfey y Aufrecht, etc. De Bob a Schleider. Por fin, entre los últimos representantes de esta escuela, hay que señalar muy especialmente a Max Müller, George Curtius y August Schleicher. Todos tres, cada cual a su manera, hicieron mucho por los estudios comparativos. Max Müller los popularizó con sus brillantes disertaciones, Lecciones sobre la ciencia del lenguaje, 1861 en inglés, pero ciertamente no pecó por exceso de conciencia. Curtius, filólogo distinguido, conocido sobre todo por sus principios de etimología griega, fue uno de los primeros en reconciliar la gramática comparada con la filología clásica. La filología había seguido con desconfianza los progresos de la nueva ciencia, y esa desconfianza se había hecho recíproca. Schleicher fue, en fin, el primero que intentó codificar los resultados de las investigaciones parciales. Su compendio de gramática comparada de las lenguas indogermánicas es una especie de sistematización de la ciencia fundada por Bob. Este libro, que prestó grandes servicios durante largo tiempo, es el que mejor evoca la fisonomía de la escuela comparatista, la cual en verdad constituye el primer periodo de la lingüística indoeuropea. Pero esta escuela, con haber tenido el mérito indisputable de abrir un campo nuevo y fecundo, no llegó a constituir la verdadera ciencia lingüística. Nunca se preocupó por determinar la naturaleza de su objeto de estudio. Y sin tal operación elemental, una ciencia es incapaz de procurarse un método. El primer error, y el que contiene en germen todos los otros, es que sus investigaciones, limitadas por lo demás a las lenguas indoeuropeas, nunca se preguntó la gramática comparada a qué conducían las comparaciones que establecía. ¿Qué es lo que significaban las relaciones que iba descubriendo? Fue exclusivamente comparativa en vez de ser histórica. Sin duda la comparación es la condición necesaria para toda reconstrucción histórica, pero por sí sola no permite llegar a conclusiones, y las conclusiones se les escapaban a los comparatistas, tanto más cuanto que consideraban el desarrollo de dos lenguas como un naturalista lo haría con el cruzamiento de dos vegetales. Schleicher, por ejemplo, que nos invita siempre a partir del indoeuropeo y que aparece en cierto sentido, pues, como muy historiador, no vacila en decir que en griego la E y la O son dos grados, Stufen, del vocalismo. Es que el sánscrito presenta un sistema de alternancias vocálicas que sugieren esa idea de los grados. Suponiendo, pues, que se debieran recorrer esos grados separada y paralelamente en cada lengua, como los vegetales de la misma especie recorren independientemente unos de otros las mismas fases de desarrollo, Schleicher veía en la O del griego
un grado reforzado de la E, como veía en la A del sánscrito un refuerzo de la A. De hecho, se trata de una alternancia indoeuropea que se refleja de modo diferente en griego y en sánscrito, sin que haya paridad alguna necesaria entre los efectos gramaticales que desarrollan en una y en otra lengua. Este método exclusivamente comparativo implica todo un conjunto de concepciones erróneas que nada corresponden a la realidad y que son extrañas a las verdaderas condiciones de todo lenguaje. Se consideraba la lengua como una esfera particular, un cuarto reino de la naturaleza. De ahí ciertas formas de razonar que habrían chocado en cualquiera otra ciencia. Hoy no podemos leer 8 o 10 líneas escritas en esa época sin quedarnos sorprendidos por las extravagancias del pensamiento y por los términos que se empleaban para justificarlas. Pero, desde el punto de vista metodológico, el conocer esos errores no deja de tener su interés. Las fallas de una ciencia en sus comienzos son la imagen agrandada de las que cometen los individuos empeñados en las primeras investigaciones científicas, y nosotros tendremos ocasión de señalar muchas de ellas en el curso de nuestra exposición. Hasta 1870, más o menos, no se llegó a plantear la cuestión de cuáles son las condiciones de la vida de las lenguas. Se advirtió entonces que las correspondencias que las unen no son más que uno de los aspectos del fenómeno lingüístico, y la comparación no es más que un medio, un método para reconstruir los hechos. La lingüística propiamente dicha, que dio a la comparación el lugar que le corresponde exactamente, nació del estudio de las lenguas romances y de las lenguas germánicas. Los estudios románicos inaugurados por Diez, su gramática de las lenguas romances data de 1836-1838, contribuyeron particularmente a acercar la lingüística a su objeto verdadero. Y es que los romanistas se hallaban en condiciones privilegiadas desconocidas de los indoeuropeístas. Se conocía el latín, prototipo de las lenguas romances, y luego la abundancia de documentos permitía seguir la evolución de los idiomas en los detalles. Estas dos circunstancias limitaban el campo de las conjeturas y daban a toda la investigación una fisonomía particularmente concreta. Los germanistas estaban en situación análoga. Sin duda el protogermánico no se conoce directamente, pero la historia de las lenguas de él derivadas se puede seguir, con la ayuda de numerosos documentos a través de una larga serie de siglos. Y también los germanistas, más apegados a la realidad, llegaron a concepciones diferentes de las de los primeros indoeuropeístas. Un primer impulso se debió al americano Whitney, el autor de La vida del lenguaje. Poco después se formó una escuela nueva, la de los neuromáticos, cuyos jefes eran todos los alemanes. Karl Bruckmann, Osthoff, los germanistas Braun, Edward Sieber, Hermann Paul, el eslavista Lesken, etc. Su mérito consistió en colocar en perspectiva histórica todos los resultados de la comparación y encadenar así los hechos en su orden natural. Gracias a los neuromáticos, ya no se vio en la lengua un organismo que se desarrolla por sí mismo, sino un producto del espíritu colectivo de los grupos lingüísticos. Al mismo tiempo, se comprendió cuán erróneas e insuficientes eran las ideas de la filología y de la gramática comparada. Sin embargo, por grandes que sean los servicios prestados por esta escuela, no se puede decir que haya hecho la luz sobre el conjunto de la cuestión. Y todavía hoy, los problemas fundamentales de la lingüística general aguardan solución.